Bueno, buenas tardes. Yo soy Viviana Sánchez, soy paraguaya. En este momento estoy realizando un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y quiero compartir hoy esta tarde con ustedes una experiencia de modos aprendidos del lenguaje en trastorno del espectro autista. En primer lugar, también agradecerle al Círculo de Neurodesarrollo por la invitación y por el segundo espacio que me dieron para compartir experiencias. La experiencia que voy a compartir hoy se realiza en Paraguay, en una asociación que se llama CEDINANE, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista o que están diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista. Y esta asociación tiene varios programas y en uno de sus programas, que es la Escuela Inclúyeme, asisten 100 niños con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces la experiencia que hoy voy a compartir está basada en maneras de trabajar con ellos desde el lenguaje, donde es una recopilación de experiencia de profesoras, fonoaudiólogas, psicólogas que forman parte del equipo y que son experiencias del día a día con niños autistas, con trastornos severos del desarrollo, con niños que tienen diagnóstico de Asperger, el espectro, así como dice su nombre, el espectro autista. Bueno, ¿qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico que afecta exclusivamente a los niños en su comunicación, en su interacción social y sociabilización. ¿Qué pasa cuando se afecta la comunicación? Cuando está afectada la comunicación, sobre todo, está relacionado a los niveles del lenguaje. Y cuando hablamos de niveles de lenguaje, hablamos del lenguaje comprensivo, el lenguaje alternativo y el lenguaje expresivo. ¿Qué es el lenguaje expresivo? Normalmente nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Alegría, cuando estamos, lógico, felices, alegres, estamos en una fiesta. Cuando nos molesta algo, estamos tristes o nos enojamos. Cuando tenemos añoranza, le extrañamos a alguien, estamos melancólicos y vamos expresando de diferentes maneras. Nos enojamos, manifestamos, decimos. Entonces, ¿qué pasa? Este es el lenguaje expresivo, es expresar, comunicarnos a través de las expresiones, a través de las emociones y los sentimientos. En los niños con diagnóstico del espectro autista, no manejan esa manera de comunicar eso adecuadamente según los parámetros que normalmente se manejan. Ejemplo, si yo estoy feliz, sonrío, me alegro, salto, ¿verdad? Ellos tienen otra manera de comunicar la felicidad. O tal vez, ¿verdad?, no lo manifiesten, pero sienten. Totalmente. Hay algunos niños que están dentro del espectro autista que sí tienen facilidad en manifestar eso o en comunicar eso. Y hay otros que no. Ejemplo, cuando ellos se enojan por algo, ellos hacen sus berrinches y normalmente la gente dice, ¿pero qué le pasa? Parece malcriado. No es malcriado. Tiene una manera diferente de comunicarse, tiene una manera diferente de demostrar o tiene un lenguaje expresivo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces el lenguaje expresivo es la manera que nosotros expresamos nuestros sentimientos, ya sea, como nombré al principio, la alegría, la tristeza, la nostalgia. El lenguaje expresivo tiene mucha relación con los trastornos de conducta en el espectro autista. De ahí vienen los berrinches, de ahí viene la resistencia al cambio, de ahí vienen las risas inmotivadas, de ahí vienen los llantos inmotivados y, ¿por qué no?, hasta las autoagresiones. Entonces, ¿qué pasa?
de repente ellos se ponen, o los movimientos estereotipados, se ponen muy felices y saltan y aletean. Y cuando nosotros vemos que es una conducta inapropiada, queremos eliminar eso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Ya sea la atajamos o evitamos, ¿verdad? Pero lo ideal sería, o lo bueno sería, que nosotros le observemos y realmente en esa observación podamos ver qué quieren manifestarnos o qué quieren decirnos a través de ese lenguaje expresivo que tienen, que está expresando con el cuerpo. Puede ser que esté muy alegre, puede ser que esté muy feliz, puede ser que vio algo que le gustó demasiado. Entonces la observación en este caso para ir analizando el lenguaje expresivo es determinante. El otro lenguaje es el lenguaje comprensivo. ¿Y qué a nosotros entendemos por el lenguaje comprensivo? Normalmente el lenguaje comprensivo es comprender para qué es este objeto o comprender en qué espacio estamos o comprender la situación. A ellos necesitan entrenar ese lenguaje. Ejemplo, la mesa. Comúnmente para nosotros la mesa es para sentarnos, para comer, para sentarnos a escribir, para colocar algo. La mesa no es para subirnos encima, para saltar. No, la mesa no es para sentarnos, aunque bueno, hay veces que algunos nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Pero la mesa no está para sentarnos, está para o comer o para sentarnos a escribir o para poner nuestra computadora, para eso. La silla es para sentarnos. La silla no es no es un juego que se pueda arrastrar, no es un juguete que se pueda arrastrar. La silla no es parte de un colectivo, no. La silla es para sentarnos. Entonces, los niños que tienen el diagnóstico de trastorno del espectro autista, no todos, pero el 75% de los niños tienen el déficit en el trastorno, en el lenguaje expresivo. ¿Y qué significa eso? Que ellos no comprenden de repente para qué está ese objeto, para qué está la mesa, para qué está la silla. Que esto es un lugar, es una sala de reunión o es una sala de estudio que acá se estudia. Esto no es el baño. Que en el baño, por ejemplo, está el lavadero para lavarnos las manos, que el jabón es para enjabonarnos las manos, la cara, que no es para comer. Eso es parte del lenguaje comprensivo, comprender para qué son los objetos, comprender para qué son los espacios, de qué sirven y cómo utilizar. Ese es otro tipo de lenguaje que hay que desarrollar en ello y trabajar con ellos. Es el lenguaje comprensivo. Y ese lenguaje comprensivo es prácticamente uno de los lenguajes más importantes para su relacionamiento con el otro. ¿Por qué? Porque el lenguaje comprensivo le ayuda, le facilita la interacción con el otro, que es una de las características de los niños con el diagnóstico, que es la interacción social. La interacción con el otro es que, por ejemplo, cuando se le encuentra a una persona o un amigo, le tiene que saludar o le puede saludar. Si no le saluda no es tan grave, pero lo que no puede hacer es, no le puede empujar, no le puede estirar del pelo, ¿verdad? Tiene que comprender que no puede hacer eso. Entonces, tal vez, ¿verdad? Por eso es que se digan que ellos tienen problemas o dificultades en la interacción, porque las normas sociales no comprenden. Pero hay que trabajar. Ese es el lenguaje comprensivo. ¿Y el lenguaje alternativo qué es? El lenguaje alternativo es, nosotros utilizamos muchísimo el lenguaje alternativo. El lenguaje alternativo es si nosotros no tenemos la palabra, no tenemos el lenguaje hablado, ¿cómo nos comunicamos? Con imágenes. Por ejemplo, esto es parte del lenguaje alternativo. Acá está la A, pero la A, ¿qué significa? La A de avión, la A de arcoíris, la A de abeja, es la A. Es la imagen, el lenguaje alternativo. Por ejemplo,
en los lugares, cuando entramos a un lugar donde dice golpee la puerta para entrar y hay una señal con una imagen, eso es parte del lenguaje comprensivo. Cuando nos indican salida, eso es parte del lenguaje comprensivo. Las señales de tránsito, es parte del lenguaje alternativo. Las imágenes son parte del lenguaje alternativo. El braille es un lenguaje alternativo. La lengua de señas es parte del lenguaje alternativo. Si no uso la palabra, ¿qué utilizo? Ese es el lenguaje alternativo. Entonces, los 3 niveles de lenguaje son el lenguaje expresivo, basado en manifestar las emociones o comunicarse con las emociones y los sentimientos. El lenguaje comprensivo es comunicarse a través de comprender los espacios, comprender los objetos, comprender las situaciones. Y el lenguaje alternativo es las formas diferentes que tenemos, con imágenes, con sonidos, con gestos u otros elementos para comunicarnos. Esos son los 3 niveles del lenguaje. Importantísimo para la interacción social, para la comunicación y para la socialización, para evitar los trastornos de conducta y para evitar todo lo que implica toda esa gama de características que lo hacen a la persona o al niño que tiene un diagnóstico dentro del espectro autista. Entonces, como yo al principio dije que los modos aprendidos del lenguaje está basado en experiencia, pero quiero aclarar que la experiencia tiene 3 pilares fundamentales. Uno, que es los niveles del lenguaje de los que hablé recién. El otro es la importancia de la interacción, no solamente con el terapeuta, sino que con mamá, con el entorno familiar, con papá, con tía, con abuela, con el hermano, con el vecino, con la madrina, con el compañero, con el amigo, ¿verdad? Con el amiguito. La importancia de la interacción, la importancia de la convivencia. La convivencia debe ser armónica en los espacios, ya sea familiares, en los espacios educativos, en los espacios sociales. Y el otro pilar importante es las respuestas aceptables. Las respuestas aceptables, ¿qué son? Las respuestas adecuadas, que tengan un relacionamiento adecuado con el ámbito en el que le toca relacionarse en ese momento. ¿Y cuál es el ámbito que le toca relacionarse en ese momento? Puede ser la escuela, puede ser la casa, puede ser el lugar de los amigos. Hoy día, en este espacio, en este momento que estamos viviendo con este confinamiento, es la familia, la convivencia familiar, el entorno natural. Y el entorno natural es el más importante. Para mí el entorno familiar es determinante para que ellos después puedan tener respuestas aceptables o conductas aceptables. Entonces, los 3 pilares, repito, los niveles de lenguaje alternativo, comprensivo y expresivo, la interacción, la conexión y las respuestas aceptables. Ahora, de esos 3 pilares surge la observación y de la observación surgen los modos aprendidos del lenguaje. Y los modos aprendidos del lenguaje son el lenguaje sensorial, el lenguaje motor, el lenguaje emocional, el lenguaje vestibular, el lenguaje musical, el lenguaje social, el lenguaje vivencial y el lenguaje gráfico. ¿Qué pasa con esos modos aprendidos del lenguaje? ¿Y por qué se llaman modos aprendidos del lenguaje? Porque todos nosotros de por sí somos diferentes. Todos. Yo tengo una manera diferente de comunicarme. A mí me gusta la música. Para mí el lenguaje musical es prácticamente mi caballito de batalla o mi fuerza. Entonces yo
Si voy a comenzar una conferencia, o voy a comenzar una charla, o voy a comenzar mis clases en la universidad, yo comienzo con una música porque eso es lo que me da seguridad. Entonces eso es mi forma de lenguaje, mi modo aprendido de lenguaje. Están las personas que su modo aprendido de lenguaje es la plástica. ¿Por qué? Porque tienen habilidad en la pintura, en los dibujos. Entonces, su fuerza es eso, su modo aprendido de lenguaje. Es el lenguaje que le da seguridad y el que le da la fuerza para comunicarse. ¿Qué pasa? Cada uno tiene un modo aprendido de lenguaje diferente entre nosotros y ellos también son así. ¿Qué es lo diferente que nosotros hicimos? Vamos a decir así. Que la maestra, la terapeuta o la persona que trabaja con el niño, la ayudante terapéutica o la acompañante o la cuidadora, sea quien sea, debe manejar todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuál es el modo aprendido del lenguaje del niño. Mientras que no sepamos eso, tenemos que utilizar todas las herramientas. En ese contexto o con esa realidad surgen diferentes actividades de esos modos aprendidos del lenguaje. Ahora bien, ¿cuál es el contexto donde mejor se observa eso? En la familia. ¿Por qué? Porque en la familia somos varias personas. Está mamá, papá, el hermano, el tío, somos varias personas. O por lo menos está mamá, papá y el niño. Y si no está mamá, si no hay mamá y papá, y si hay mamá nomás, lo mismo. Pero somos varias personas. Y cada persona tiene una manera o un modo aprendido de lenguaje diferente para comunicarnos con el niño. ¿Y qué es lo importante? Cuando nosotros vemos que el niño, por ejemplo, yo tengo habilidades para contar cuentos y yo le cuento un cuento al niño y él se comunica conmigo. ¿Y qué pasa? Entonces quiere decir que su habilidad está en la palabra, en la escucha y en las imágenes. Esa es una observación que tenemos que tener. Ese es un modo aprendido del lenguaje. Después está, por ejemplo, no sé si hay alguien de la familia que le gusta la música, le toca la guitarra. Puede ser que el niño no se conecte con él, no se conecte, no hay problema. Evidentemente ese no va a ser el modo aprendido del niño, ¿verdad? Sino que va a tener otro modo de lenguaje. Y de ahí hay una batería de actividades para trabajar. Y voy a comenzar con el primer modo aprendido del lenguaje, que es el lenguaje sensorial. ¿Qué es el lenguaje sensorial? El lenguaje sensorial es el lenguaje que está relacionado con los 5 sentidos. La vista, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Qué hago o cómo hago mis actividades para trabajar con todo eso? Y puedo hacer de diferentes maneras. Puedo usar un títere. Este es un títere de material reciclado. Si ustedes quieren, pueden armar con ellos el títere haciéndole un cuento. Esta tal vez sea una familia. Una familia. Entonces, yo lo que hago, uso primero, este va a ser, por ejemplo, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser el mismo niño. Y busco elementos que tengan textura. Esto es goma eva, es fino, ¿verdad? Y le hago tocar y voy armando. La Coca-Cola es una bebida que a todos los niños les gusta. Tal vez no es recomendable tomar, pero pueden poner otra imagen acá de algo que puedan ellos, ustedes puedan contarle la historia mientras que arman y puedan probar. Puede ser una mermelada o puede ser de miel de abeja, algo sano puede ser. Bueno, yo tuve la Coca-Cola, puse la Coca-Cola.
Esto es el pelo y también tiene una textura áspera. A esto le pueden poner olor y le pueden hacer oler. Y se quita el pelo, le hacen oler, le cuentan y le vuelven a meter. Si el niño, ahí están trabajando todos los sentidos. Los sentidos. Pueden armar y dejan armado su títere que le va a servir en otro momento. Pueden hacer un cuento también que pueda tener sonido. Le hacen el sonido de cómo habla papá, con voz gruesa, o como, si no, puede ser como habla el hermano, puede ser el hermano, puede ser el tío, quien sea, un varón. O puede ser el mismo niño también, para que él se vaya representando. Le ponen un nombre. No se olviden, el sonido, la vista, esto es parte de la vista, los ojitos se mueven también, esto es el pantalón, tiene textura, esto es una piolita, acuérdense de ponerle olor, y ahí trabajan el lenguaje sensorial, trabajaron todos los sentidos y ven cómo el niño va interactuando con ustedes y van anotando. Pueden crear historia, ustedes ya pueden ver elementos con que trabajar, ¿verdad? Si no quieren hacer títeres, pueden hacer otra cosa, depende ya de la persona. El otro lenguaje, que es sumamente importante también, ¿verdad? Que nosotros vimos, porque hay niños que tienen muy desarrollado lo sensorial y hay niños con diagnóstico del espectro autista que tienen el déficit sensorial. Y hay veces que les puede rechazar el hecho de esta viola porque es muy áspera. Entonces, eso tiene que ser un elemento. Evidentemente, el lenguaje sensorial no va a ser el lenguaje para conectarse con ustedes. Tal vez sea un rechazo. Después ustedes vuelven a trabajar el lenguaje sensorial. Entonces, esto les puede servir para otras cosas también después. El segundo lenguaje es el lenguaje motor kinestésico. ¿Cuál es el lenguaje motor kinestésico? Normalmente tenemos niños que se sienta y después se levanta y salta, y a nosotros nos desespera y nosotros siempre queremos inhibir esa conducta. ¿Por qué vamos a tener que inhibir? ¿Qué nosotros decíamos? ¿Será que no nos quiere decir algo con ese movimiento? ¿Será que no podemos utilizar ese movimiento para trabajar algún aspecto? Y entonces vimos jugar, saltar, hacer, por ejemplo, ¿verdad? Jugar a las escondidas con ellos y ver qué manifiestan. O por ejemplo, si salta y aletea, ¿qué está manifestando? ¿Qué está manifestando? Tal vez le podemos imitar, como tal vez no. O tal vez podemos relacionar con otro movimiento. Podemos relacionar con creando un espacio de una sala de juegos, creando una sala de juegos con pelotas, creando unos arcos para ir pasando entre los arcos. Entonces, ver un poco ese lenguaje motor kinestésico que ellos tienen para ver cómo podemos hacer realmente interactuar con ellos a partir de ese lenguaje motor sin inhibirlo. Porque lo que quiero resaltar con esto es que manifestarle que, en primer lugar, antes del diagnóstico, ellos son seres humanos. Y son personas, son personitas. Y todos nosotros tenemos diferentes maneras de relacionarnos. Tenemos diferentes lenguajes, tenemos modos aprendidos diferentes de lenguaje. Todos, ellos también. Ahora, que tengan una conducta que para nosotros, dentro de nuestro criterio, está fuera del contexto, eso es otra cosa. Por eso es que de repente ver cómo podemos moldear o modelar ese lenguaje motor para que no sea un elemento de distracción.
para que realmente funcione o para que realmente sea funcional a la interacción y que logremos una respuesta aceptable. Entonces, el segundo modo aprendido del lenguaje es el lenguaje motor. Repito, podemos observar las actividades, los movimientos que tienen y podemos moldear o modelar esos movimientos para ver cómo utilizar y que el lenguaje motor sea funcional para la interacción. El tercer modo aprendido del lenguaje es el lenguaje emocional. Acuérdense de nuestro pilar, que fue los elementos del lenguaje. Y uno de los lenguajes era el lenguaje expresivo. Acá toma fuerza ese lenguaje expresivo con el modo aprendido del lenguaje emocional. Muy bien. Nos cuentan las mamás, dicen, no sé qué le pasa, de repente llora de la nada. O de repente se ríe. Y dice, sí, pero esa es una de las características de ellos. Sí, está bien. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Será que quiere manifestar algo? ¿Será que quiere manifestar a veces con ese llanto algo que no le moleste? Les voy a dar un ejemplo. En la observación que nosotros tuvimos, había el sonido a uno de nuestros niños que le molestaba de sobremanera un sonido de una puerta cuando se abría. Que no era la puerta de la sala de clase, era la puerta de otro lado. Un sonido que nosotros con la cotidianidad no escuchamos ya, pero hay algunos que tienen muy hipersensibilidad auditiva y entonces escuchaba. Y la maestra decía, pero de repente llora, y de repente tiene unos llantos inmotivados. Esa observación que se hace no hace solamente la maestra, hace la psicóloga, hace la fonoaudióloga, hace la terapeuta, hace la ayudante, hace todo un equipo para descubrir que era ese sonido. Prácticamente nos llevó 8 meses, pero descubrimos, al eliminar, él elimina el llanto. Pero ¿qué era lo que era? Le molestaba. Entonces tratamos de que manifieste que le molestaba ese sonido. Hicimos todo un trabajo, le hicimos escuchar el sonido, claro que lloró más, pero le enseñamos un movimiento y le enseñamos una imagen y le enseñamos sobre todo un código para que nos diga cuando le molesta algo. Porque no es solamente que le moleste el sonido de la puerta. Acuérdense de las respuestas aceptables. Las respuestas aceptables son las respuestas que ellos tienen que tener para relacionarse con el medio. Si en la casa le molesta algo, tiene que saber manifestar a través de un código. A la familia le tenemos que decir con qué código ellos manejan su enojo o su molestia. Entonces, ese código también es muy importante que sea como algo universal. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje emocional está relacionado a las emociones. Hay niños que no les gusta el cumpleaños feliz. Y decía la mamá, en el momento que va a apagar la vela, grita y se tira al suelo. No podemos cantar cumpleaños. No es que no podemos cantar cumpleaños. No pueden apagar la vela porque considera dentro de su lenguaje comprensivo, ellos creen que, o el niño creía que al apagar la vela terminaba el cumpleaños y terminaba la felicidad. Y el cumpleaños feliz, el canto del cumpleaños feliz, era mucha felicidad para él. Entonces, que lo cumpla feliz y apagas la vela, terminó el cumpleaños. ¿Y qué te causa? Tristeza, terminó. Pero ¿cómo le ayudamos a entender que no hay tristeza? El cumpleaños sigue, que el cumpleaños no termina en el apagar la vela. Que el cumpleaños es mucha felicidad todo el tiempo. ¿Cómo le enseñamos eso? ¿Cómo trabajamos con él? Trabajando en primer lugar la importancia que tiene para él la fiesta, la importancia que tiene para él
lo que es el recibirle a los amigos, el compartir con los amigos. Y después, por último, ver lo que implica el apagar la vela y decirle que, hacerle comprender a través del lenguaje comprensivo que el apagar la vela no termina nada, sino que simplemente es una manera para comer la torta o para terminar el canto. Podemos evitar el canto del cumpleaños, podemos evitar. Esa es la primera opción. O podemos evitar el apagar la vela. Podemos evitar. Esa es la primera opción. Pero después tiene que ser un proceso donde el cumpleaños tiene que tener todo. No es necesario, ni siquiera es necesario tal vez festejar el cumpleaños. Pero estamos acostumbrados, en nuestra cultura se festejan los cumpleaños y se apagan las velas. Y ahora hay velas cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, depende otra vez de cada niño. Tal vez, le doy un ejemplo del cumpleaños porque es lo que más de repente me viene en la mente o me vino en la mente porque es lo más significativo. Pero hay otros lenguajes emocionales tremendos que, por ejemplo, cuando ellos no saben cómo manifestar, cuando no les gusta que mamá se vaya a trabajar, o por ejemplo, cuando no le gusta que papá llegue tarde, no sé, o cuando no le gusta que la abuela, porque si la abuela no vive con ellos, por ejemplo, y se va de visita nomás, no le gusta que vuelva a su casa, ¿verdad? Entonces hay un montón de lenguajes emocionales que ustedes seguramente que tienen mucho más ejemplos que yo, ¿verdad? Que pueden ir haciendo una serie de propuestas de cómo ir trabajando. Lo importante acá, el lenguaje emocional es saber cómo trabajar con ellos de acuerdo a un proceso para que ellos vayan manifestando o enseñarles código para que ellos manifiesten esa emoción. El otro modo aprendido del lenguaje es el lenguaje vestibular. ¿Qué es el lenguaje vestibular? Este lenguaje es demasiado importante trabajar en el primer momento, hasta los 5 años. Entonces, cuanto más rápido el diagnóstico, cuanto más tenemos rápido esa respuesta ya sea del médico o de los profesionales, es mejor para trabajar el lenguaje vestibular, la posición del cuerpo o la ubicación de los elementos del cuerpo. ¿Dónde está la cabeza? Acá está la cabeza. Esto es la cabeza. Acuérdense que algunos de los niños con diagnóstico del espectro autista no reconocen la cara, no reconocen la cabeza, que esto es. Esto para ellos puede ser un zapallo grande, algunos. Entonces es demasiado importante esta ubicación corporal, la posición del cuerpo. También posteriormente para el lenguaje comprensivo está relacionado. Por ejemplo, el brazo. El brazo tiene que tener cierta posición o dónde está ubicado el brazo, el tronco, las extremidades, ¿verdad? Hay músicas que ayudan a eso. Hay una canción que dice cabeza, tronco, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, tronco, rodilla y pie, y nos sentamos. Ahí ayudan dos elementos, la ubicación corporal a través del lenguaje vestibular y el lenguaje comprensivo. ¿Por qué? Cabeza, tronco, rodilla y pie y nos sentamos en la silla. Después la segunda vez vuelve a decir la música. Cabeza, tronco, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, tronco, rodilla y pie y nos paramos. Y ahí vamos jugando. Trabajamos también posiciones del cuerpo a través de la música. El lenguaje vestibular, posición del cuerpo, ubicación corporal. Eso es sumamente importante para después trabajar también lo que son los espacios. El otro lenguaje es el lenguaje que yo no encontré niño que no le gusta, a no ser que tenga una hipersensibilidad auditiva, que es el lenguaje musical. A todos los niños les gusta el lenguaje musical y a nosotros también, ¿verdad?
no sé, es muy difícil que a una persona no le guste, aunque sea para bailar nos gusta el lenguaje musical. Entonces las canciones ya sea del saludo, las canciones eh, para los abrazos, las canciones para enseñarle algo, las vocales, las canciones para enseñarle el abecedario. Por ejemplo, podemos cantar el abecedario y apoyarnos con estas imágenes. Imágenes siempre bien coloridas, la A, la B, la C, la D. Entonces, una canción del abecedario que por ejemplo nos ayudan los movimientos de la mano o los dedos de las manos. Por ejemplo, con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos y con todos mis deditos la caricia es para vos. Y así vamos cantando con ellos, interactuando. Si hay un déficit sensorial, vamos a descubrir también con este modo aprendido del lenguaje musical. Ahora, le puede gustar la música, pero no los gestos, pero le gusta la música. Entonces nuestra respuesta aceptada o nuestra respuesta adecuada vamos a dar a través de la música. Hay otro ejemplo una experiencia que tenemos muy importante. Desarrollamos el lenguaje hablado a través del modo aprendido del lenguaje musical. ¿Cómo? Le gustaba todas las publicidades que tengan música, la publicidad de Coca-Cola, la publicidad de Pepsi, la publicidad de las marcas de los coches. La música le gustaba, la musiquita en la publicidad. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la letra, de la música de esa publicidad y le pusimos letras cotidianas para enseñarle lo que queríamos, a cepillarse los dientes, a sentarse, a vestirse, a lavarse las manos, a lo que sea. Entonces también es un poco de creatividad. Eso es un modo aprendido del lenguaje musical. Y eso se da solamente y exclusivamente a través de la observación. ¿Qué pasó? Otro caso demasiado significativo. Le gustaba la música de Barbie y era un niño que no emitía ni un sonidito. Las músicas de Barney. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la letra de la música de Barney y el niño hablaba, solamente que no expresaba y comenzó a cantar las canciones de Barney con la letra cambiada. Entonces, este tipo de situaciones se trabaja muchísimo porque nosotros logramos interactuar y ahí se da el modo aprendido del lenguaje musical. O puede, por ejemplo, cuando está feliz, puede cantar una música que le pone feliz, o cuando está triste puede cantar una canción triste. Hay que tener, acá la clave también es la observación y tener anotadas todas las actividades o todo lo que nos llama la atención. Entonces hacer como una batería de actividades. El otro lenguaje es el lenguaje social. ¿Qué es el lenguaje social? Son las normas de sociedad. Porque decían las mami, yo no me puedo ir a la iglesia con él o con ella, o no me puedo ir ni siquiera a la casa de mi amiga porque hace unos berrinches, no me puedo ir al cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? Trabajar espacios pequeños. Le gusta demasiado el parque. Entonces, ¿qué es el parque? El parque es un lenguaje social. Y trabajar en el espacio que a él le guste, las normas sociales, de a poco, de a uno. Ejemplo, no le puedo quitar al parque porque le empuja a todo porque él nomás quiere bajarse y subirse del tobogán o él nomás quiere amacarse. Muy bien. ¿Con quién de los miembros de la familia tiene mejor relacionamiento social? Con la hermana mayor. Muy bien, que la hermana mayor le lleve al parque y le enseñe que ella se va a tirar primero al tobogán, si es que se puede tirar, o ella primero se va a amacar y que después él se va a amacar. Entonces, enseñar las normas sociales con la persona que mejor relacionamiento social tiene en el entorno familiar. Ese es un punto demasiado importante para trabajar la socialización y la interacción social de ellos. El lenguaje, el modo aprendido del lenguaje social es determinante
para mejorar la interacción social de los niños con trastorno del espectro autista. El siguiente modo aprendido del lenguaje es el lenguaje vivencial. Las vivencias que tenemos en casa para el buen vivir o para que la convivencia sea agradable o aceptable o armónica, porque no puede ser, y menos ahora en este tiempo donde todo lo se desarmonizó, no solamente para los niños con trastorno del espectro autista, sino que para nosotros mismos, todo se desarmonizó en este confinamiento, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr que ese lenguaje vivencial sea lo más agradable posible. ¿Y qué es lo más agradable posible? ¿O cómo va a ser? Hacer una rutina agradable para ellos y para nosotros. Pero esa rutina nosotros tenemos que cumplir. Ejemplo, nos levantamos a las 8 de la mañana. ¿Qué hacemos lo primero? Al baño, a lavarnos las manos, la cara, cepillarnos los dientes. Después de eso, desayunamos. ¿Cómo vamos a desayunar? Que ellos nos ayuden a poner la mesa. Cosas pequeñas. Bueno, a él o a ella le toca poner los individuales. Pone los individuales. Después de un mes de él poner los individuales, va a poner el individual y la taza, de a poquito. Ese es el lenguaje vivencial, o el lenguaje de la convivencia del día a día. Ese es el lenguaje en la convivencia del entorno natural. Otra cosa, es el mejor momento donde podemos estimular el lenguaje hablado. Aunque ellos no tengan la palabra como elemento del lenguaje, contarle que esto es el individual y mostrarle el individual anaranjado. Entonces, para Juan, para mamá, para papá, para Beatriz, la hermana. Y si hay mamá y Juan nomás, para mamá y para Juan, no hay problema. Pero trabajar en ese entorno natural, el lenguaje vivencial y nombrarle los elementos. Es demasiado importante. La rutina, el orden de la rutina y que en el lenguaje, en el espacio natural, en el entorno natural, estimular el lenguaje hablado. El último lenguaje o el modo aprendido del lenguaje es el lenguaje gráfico. ¿Qué es el lenguaje gráfico? Hay niños que están con diagnóstico del espectro autista que pintan bien o se manifiestan mucho con pintar o con dibujar. Entonces podemos utilizar eso a nuestro favor para la interacción con ellos y enseñarles lo que queremos. Ejemplo, estos son unos títeres que podemos dibujar con ellos. Al principio podemos dibujar nosotros y después pueden dibujar ellos. En este caso, acá vamos a decir, está la familia. Está mamá, está papá, está mamá, está la hermana y está el niño. O si es ella, está la niña y está el niño. Entonces, le dibujamos nosotros y ellos pueden pintar. Pero hay otro elemento que tiene este es un elemento manipulador. Este está hecho de material reciclado y tiene la cabeza del títere, se le puede colocar, entonces hay doblemente estimulación del lenguaje. La motricidad fina, que es parte del lenguaje motor, y la motricidad gráfica con el dibujo. No quieren que sea ninguna de esos temas muy educativos, quieren ser algo más libre, pueden hacer lo que quieran. El punto es combinar. Pueden hacer así, sus cabecitas toditas son, esto es tapita de leche, se hace un agujerito acá, entonces esto se quita, ahí está. Entonces pones ahí y después ahí enroscas y ahí está la cabeza. Y ellos mismos van armando. Y se puede hacer con textura. Puedes hacer, en lugar de hacer los títeres así, puedes hacerlo en plano, como quieran. Esto es parte de esto también. Puede ser
El lenguaje sensorial puede ser el lenguaje gráfico. El punto es ser creativo para lograr las respuestas más aceptables posibles y por sobre todas las cosas lograr la interacción. Resumiendo, no se olviden, los modos aprendidos del lenguaje o la diversidad de los modos aprendidos del lenguaje son experiencias en trastorno del espectro autista, basado en 3 pilares: los niveles del lenguaje, el lenguaje expresivo comprensivo alternativo, la interacción, la conexión y las respuestas aceptadas o a las respuestas adaptadas que puede tener el niño con la estimulación del lenguaje. Cada niño tiene una manera diferente de comunicarse, de relacionarse, cada niño tiene un lenguaje diferente, así como ustedes, nosotros tenemos lenguajes diferentes. Espero que les haya servido o que les pueda servir en su cotidianidad, a mamá, a papá, a la tía, a la abuela, a la hermana, a la sobrina, a la maestra, a la psicóloga. Pero sí les vuelvo a recalcar, estas son experiencias cotidianas realizadas con niños que tienen diagnóstico del espectro autista. Gracias.